Muy buenas premiados y premiadas, hoy venimos con una propuesta bastante extraña como una rareza dentro del género carcelario. Hoy venimos con una película de Costa de Marfil que tiene serias opciones para entrar en las nominaciones de Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios de la Academia. Night of the Kings, dirigida por Philippe Lacote, es su segundo largometraje, nos habla de un hombre que es enviado a la hamaca, una prisión de Costa de Marfil en medio del bosque, que tiene la particularidad de estar gobernada por sus propios presos. Siguiendo la tradición, con la primera luna roja, nuestro protagonista es designado por el jefe como el nuevo romano, lo que implica que ha de contar una historia para el resto de prisioneros, como para el opio del pueblo si quiere sobrevivir a la mañana siguiente. Es muy curioso lo bien que le sienta al cine el género carcelario, recientemente con Un Profeta, Un condenado a muerte se ha escapado, Cadena perpetua. La película, aunque está recreada en una cárcel real, como bien dijo su director, que llegó a estar encerrada su madre, por lo tanto habla con conocimiento de causa, ese tipo de cárceles como las en México, que están gobernadas por el cártel, totalmente ingobernables, en el que, digamos, los funcionarios de la prisión no tienen ningún tipo de ley sobre los presos, nos mete de lleno en sus primeros 20-25 minutos y la verdad es que la película te atrapa como toda buena película de dicho género. Pero la película, no os engañéis, luego deriva en otra cosa bien distinta. Es cuando aterriza, por así decirlo, un cine más propio de Luis Carax, por ejemplo, en el cual hay mucho elemento onírico, porque tiene fundamentalmente que ver con las costumbres que se establecen en dicha cárcel, en el cual el jefe, por así decirlo, en este caso Barba Negra, que está a punto de morir y tiene que nombrar un sucesor para que no haya revueltas dentro de la cárcel, entretiene a la gente eligiendo a nuestro protagonista para que les cuente una historia. Si no la cuenta correctamente o no llega a la mañana siguiente, será condenado a muerte. Por lo tanto, se da una situación de un pobre chico, un ladrón fundamentalmente, que para sobrevivir tiene que inventarse una historia, en el cual mezclar elementos reales que se irá inspirando en los propios presos, así como elementos de leyendas más propias del folclore de Costa de Marfil. Muy las mil y una noches, todo se ha dicho, y eso la verdad es que como idea mola bastante. Y todo eso junto es una mezcla, la verdad que muy curiosa, que sirve para representar cómo es la propia Costa de Marfil. Conspiraciones, golpes de estado, y eso está muy bien retratado en la película. Pero también tiene cosas que le veo ciertamente problemáticas, que tiene que ver propiamente con el relato de nuestro protagonista y con esa realidad onírica que nos representa el director de lo que nos está contando. El poder de la narración, en cierta manera, que hace entretener a los presos para evitar que se desate la violencia. Es palpable en cierta manera y es de ponerlo en valor cómo el director se esfuerza constantemente en el que el conjunto sea homogéneo, tanto el género carcelario, como estábamos refiriéndonos, como esas realidades oníricas que está utilizando el protagonista para poder sobrevivir y mantener entretenido a los presos, que la verdad es que imponen bastante. Pese a ese esfuerzo, y que funciona tanto a niveles de entretenimiento como también de denunciar la realidad social que se produce en Costa de Marfil, hay una serie de elementos políticos con las revueltas que se produjeron en 2009 y 2010 sobre quién iba a gobernar fundamentalmente Costa de Marfil. La película, cuando se mete en el elemento onírico de leyendas y hay efectos especiales, pues ahí se ve el cartón, evidentemente, de que la producción no tiene mucho dinero para recrear efectos especiales medianamente decentes, pero es una cosa que pongo un poquito en el debe. Lo que no pongo ya tanto en el debe es que el relato que debe entusiasmar y que el espectador tiene que sentir como algo vibrante, y que igual que lo perciben, por ejemplo, los presos, que por ejemplo mola mucho cómo hacen una especie de teatro arty, ¿de acuerdo? Que el protagonista va narrando la historia y los presos van representándolo físicamente con una coreografía bastante currada. Eso está muy bien, lo que pasa que es para dar fuerza a un relato que de por sí no tiene mucha fuerza, en el cual mezcla las leyendas propias de Costa de Marfil con las leyendas de otro criminal, ¿de acuerdo? Que es Zama, de King, por así decirlo. Entonces mezcla la denuncia política con lo onírico y el conjunto, pues que como que no me cuadra mucho, realmente. Me interesa más lo que está pasando de las conspiraciones shakespearianas que están pasando en el mismo momento, de quién quiere conseguir el poder de la hamaca, de la cárcel. Entonces el relato le veo que le falta fuerza y yo creo que es el mayor problema que le veo. El relato tenía que ser súper poderoso, que el espectador se emocionara, que sintiera que lo está pasando mal el protagonista. Entonces eso es la única cosa que pongo en el debe, pero las intenciones del director me quedan perfectamente claras, que es una alegoría, una analogía de lo que está pasando en la propia Costa de Marfil, porque la cárcel representa a Costa de Marfil. Y ese mensaje, que por eso me parece que es muy positivo, de que las narraciones, las contar historias, contar películas,
calma a la gente. Entonces, ves que hay un momento que los presos al principio están muy revolucionados, pero están sentados mirando con admiración, como si fuera una película lo que les está contando nuestro protagonista, una historia totalmente ficticia. Y me parece que eso es un mensaje muy poderoso. La verdad es que esa convivencia de géneros puede sacar a más de uno, como el cine de Luis Carax. De hecho, tenemos, me parece, al protagonista de Holly Motors como el único personaje blanco de la película, muy peculiar, con una gallina sobre el hombro. Todo ese conjunto y amalgama de situaciones que nos presenta la película en apenas 1:32 creo que es para ponerlo en valor. Si bien es cierto, como bien decía, que si el relato del protagonista que no está cuando fuera más poderoso, esta película hubiera sido un pepino de los gordos. Pero aún así le voy a poner 3,5 estrellas. La recomiendo y ojalá pueda ayudar a la industria de Costa de Marfil a que sigan poniéndonos este tipo de propuestas tan inteligentes, claramente con vocación arty, pero que reactivan la industria en un país que lo necesita, y sobre todo para que nos ayude a que el resto de Occidente estudiemos lo que pasa en un sitio como en Costa de Marfil, un país que parece que está dejado a su suerte, por desgracia, en el que es totalmente ingobernable y que esta película pone el dedo en la llaga. Poco más que añadir, toda la suerte del mundo a Night of the Kings para los premios Oscars. De hecho, la distribuidora Neon de Estados Unidos es la que se encarga de la distribución de la película en Estados Unidos y es muy potente porque es la que cogió Parásitos el año pasado y la llevó inclusive a alcanzar el Oscar a la mejor película. Por unos 3,5 € la podéis alquilar en Filmin, no hay ningún tipo de problema. Y por cierto, seguid yendo al cine, premiados y premiadas, se os quiere.